¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Carranza 10. Comenzamos semana, comenzamos además una nueva semana, 7 días de pretemporada en el Cádiz Club de Fútbol, que viene de golear al Chiclana 0-3 el pasado sábado. Veremos los goles de ese encuentro, el resumen de ese partido, que quizás el Cádiz pues no brilló como lo hizo en los dos anteriores, pero al final pues un entrenamiento más, como suelen ser estos partidos de pretemporada, que el Cádiz saldó con triunfo, en un día en el que hemos conocido el calendario del grupo cuarto de Segunda División B, también del resto de grupos, y en el que hemos conocido que el Cádiz va a empezar la Liga con el Betis B, lo hará en el Ramón de Carranza y acabará la temporada con el Arroyo en Extremadura. Después veremos también algunos emparejamientos llamativos que nos depara el calendario para esta nueva temporada, a la que ya pues le queda menos de un mes para su comienzo, menos de un mes, y el Cádiz pues que va camino de los 9.000 socios, casi nada. ¿Quién lo diría? Pues hace 2-3 semanas que a estas alturas de pretemporada el Cádiz va a tener esa cifra que supera con creces a algunos equipos incluso de Segunda División A, y creo que también se equipara a incluso algunos de Primera División, casi nada. La verdad es que tremendo lo de la afición amarilla, todavía con tiempo que recorrer y muchas cosas que hacer en la campaña de abonados cadistas. Además, hoy la actualidad también nos depara que, si lo decíamos el pasado viernes en Carranza 10, la devuelta de las facultades patrimoniales al Consejo de Administración del Cádiz, hoy ya con el auto, tenemos el auto en nuestro poder, el auto de la jueza, que como digo certifica esa noticia que dábamos el pasado viernes aquí en Carranza 10. Por tanto, Locos por el Balón tiene el mando ya definitivo del Cádiz Club de Fútbol, un paso importantísimo, y ahora habrá que dar el otro, que será salir del concurso de acreedores, que eso ya pues se espera que por lo menos se produzca en el mes de septiembre, si hay acuerdo, hay convenio, en fin, será un paso también importantísimo en la entidad amarilla. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que debatir aquí en Carranza 10, lo hacemos con invitados, hoy con presencia doble de técnicos de la provincia de Cádiz. Manolo Rueda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, qué buenas noches. ¿Qué te parece este nuevo proyecto cadista? Vamos a ver si este año va la buena, ¿no? Bueno, en un principio está claro que se están firmando jugadores de un perfil alto, con bastantes minutos el año pasado en Segunda División, como por ejemplo todos los que vienen del Jaén, y Mantecón también del Elche, aunque jugó pocos minutos en Primera División el año pasado, Aulestia, aunque su rendimiento el segundo año aquí no fue muy alto, pero está claro que estamos hablando de un portero contrastado. Y bueno, pues ahora lo que hay que conjuntar todos estos jugadores para hacer un equipo muy competitivo, y está claro que las aspiraciones con las que parte el Cádiz son las máximas, ¿no? Esperemos que con mejor suerte que el año pasado, que creo que eso fue una bonita oportunidad de ascender. Y nada, ahora mismo estos partidos pues sirven como toma de contacto, sobre todo para el cuerpo técnico, para ver bastantes cosas y para ir perfilando y acoplando todo ese grupo de jugadores nuevo que ha venido. Lo hablábamos antes del comienzo del programa, también el año pasado había un gran equipo, pero claro, al final esto, por muchos nombres que traigas, si claro, la pelota no entra, no hay forma de remediarlo, ¿no? Sí, el año pasado también es cierto que había jugadores de un buen nombre, también contrastados, pero a la hora de la verdad, sobre todo el rendimiento de estos jugadores, de este grupo de jugadores fuera de casa, no fue el idóneo, que creo que fue un lastre para el Cádiz, ¿no? Esperemos que este año pues el rendimiento sea equilibrado, tanto fuera como dentro, que le dé esa solvencia y ese rendimiento al equipo para aspirar a lo máximo, ¿no? Pero ya digo que es muy pronto para opinar con más rigor, faltan partidos para tener una evaluación correcta del equipo y hay que esperar un poco. También con nosotros, de entrenador a entrenador, nuestro técnico Jesús Acal. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Qué crees que le falta a esta plantilla, ¿no? Cuando la verdad es que se está completando, y para un entrenador, la verdad es que es un gustazo tener la plantilla casi cerrada al 90%, quedando todavía un mes de liga, ¿no? Un mes para la liga, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que los mimbres se están poniendo. Lo que hace falta es un grupo técnico que sea capaz de hacer funcionar a esos jugadores, ¿no? Creo que la entidad está haciendo todo lo posible por poner un potencial bastante alto, acorde a las necesidades y a los objetivos del equipo,
y ahí lo único que queda es conjuntar, engrasar, unir todas esas piezas para que funcione a la misma maravilla, que año tras año, a pesar de tener buenos futbolistas, lo que nos ha fallado es el trabajo de conjunto, ¿no? Entonces esperemos que este año sea definitivo y que, bueno, a pesar de que no se puede aún decir que dónde vamos a estar, pero está claro que cualquier entrenador envidiaría bastante al equipo cadista de tener en su fila a los hombres que se están firmando. Porque quizá ahora es el momento de tomarse un poquito con más calma lo que es el mercado de fichaje y ahora buscar lo específico, ¿no? Lo que te falta aquí y que sea bueno, evidentemente, ¿no? Claro, de momento yo creo que se ha hecho un sondeo grupal y ya ese grupo de futbolistas te va a dar unas prestaciones y ahora hace falta eso, dar esas pinceladas en esos hombres, sobre todo en la saga, que es donde verdaderamente tenemos un poquito de más carencia, y ahí pues afianzar un equipo fuerte, sólido en defensa, porque todos conocemos los campos de esta segunda B, donde el dominio del juego aéreo es fundamental y donde la defensa que domine esa faceta pues tiene mucho recorrido ganado. Y completamos nuestra tertulia de invitados en el día de hoy con nuestro compañero de Cádiz Directo, Dani Martínez. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Viendo los 3 partidos pretemporada del Cádiz, muchos goles hemos visto, quizás en algunos partidos más intensidad que en otros, pero sobre todo hemos visto muchas pruebas, ¿no?, de Calderón, ¿no?, que para eso están estos partidos, ¿no? Sí, bueno, son los primeros 3 partidos de pretemporada ante rivales muy inferiores, de hecho ninguno ha sido de categoría nacional. Esta semana ya ante el Conil, el Arcos, perdón, y el jueves ante el Córdoba, pues bueno, son rivales de más entidad, pero sí se puede ver ya un poco de las pinceladas de lo que se está conformando este Cádiz actual, de mucho poder ofensivo, tiene mucha calidad arriba, tiene mucho gol. Y también, bueno, se ha dejado claro que atrás hace falta reforzar un poco el equipo, y no solo en cuanto a jugadores, sino lógicamente que el equipo se vaya engrasando, que vaya siendo un bloque sólido, que todos trabajen, al igual que lo hacen en ataque, que también lo hagan en defensa, que trabajen muy bien, y bueno, para eso está la pretemporada. Está claro que se está conformando una gran plantilla, ya está prácticamente cerrada, falta de un par de retoques, y un año más vamos a contar con muy buenos jugadores. Quizás va a ser la mejor plantilla de los últimos 5 años, pero eso no te garantiza nada. Lo importante es que al final sea un buen equipo, un equipo sólido, que al final suelen ser los que ascienden de categoría. Si nos fijamos el año pasado, el Cádiz tenía una de las mejores plantillas, junto a Nasti y Oviedo, ninguno de los 3 han conseguido el ascenso, y otras plantillas como Llagostera o incluso el Hospitalet, que no subió, pero se le veía un equipo bien hecho, formado, con hombres, en vez de con nombres. Y bueno, lo que tiene que hacer, sobre todo, va a ser labor del entrenador, de conseguir que esos hombres que rindan como bloque, como colectivo, y al final va a terminar saliendo también la calidad individual, y entonces, bueno, si se unen todos esos 2 condicionantes, pues al final de temporada seguramente estaremos celebrando el ascenso. Y sobre todo una cosa yo creo que es fundamental, porque hablamos y venimos hablando mucho durante la semana de que se están haciendo muchos fichajes, de que hay que hacer un equipo que también sepa responder a la exigencia, ¿no?, que tiene este proyecto, este club, muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de la exigencia, hay que responder, hay que tener mucho carácter, ¿no?, en el campo, ¿no? Hombre, los jugadores que vienen al Cádiz creo que deben conocer a qué tipo de equipo vienen, cuál es la afición de Cádiz, cuál es su historia y cuál es la exigencia, ¿no? Está claro que esos jugadores vienen fundamentalmente para triunfar en el Cádiz, para ayudar a que el Cádiz suba de categoría, y también, según la edad del futbolista, pues a forjarse un nombre y hacerse un futbolista aquí, ¿no? Yo creo que todos esos futbolistas tienen que saber que aquí la exigencia es máxima, que tienen una afición que es una de las mejores de España, que lo da todo por su equipo todos los domingos, y que es un club que está claro que su historia dice que como mínimo es un club puntero de segunda división. Está claro que está costando establecerse ahí, sembrarla y sentar las bases de un equipo sólido en todos sus aspectos, ¿no?, incluido el económico. Y bueno, de un club sólido, ¿no?, de un club que debe ser sentar de una vez por todas esas bases, que el equipo tenga un patrimonio también importante de jugadores, que haya un proyecto de cantera serio. Considero que esta pretemporada también es muy importante porque están apareciendo chavales. El sábado tuve la oportunidad de ver al Cádiz y el chico Galindo, por ejemplo, hizo una buena primera mitad, y otros chavales que salieron en la segunda mitad. Por lo tanto, esas tienen que ser las bases para un club
importante y estable en el futuro. La exigencia es un tema, Jesús, estamos hartos de hablarlo en los últimos años, ¿verdad? Es determinante. Yo creo que cualquier futbolista que... Bueno, yo creo que el Cádiz a nivel nacional, a pesar de estar en segunda vez, es un equipo muy codiciado por cualquier persona que pueda pertenecer a la entidad, bien sea en lo burocrático. 9.000 abonados en segunda vez. Eso ya nada más que te marca una exigencia máxima, ¿no? El problema es la adaptación, que luego hay futbolistas que no están preparados psicológicamente porque nunca han sentido esa presión de esos aficionados en esta categoría, donde te mueves por campos de segunda B, donde hay apenas 1.000 o 1.500 aficionados, y de momento te ves un campo de primera división con 9.000 personas chillándote, alabándote o incluso gritándote cuando las cosas no se hacen bien o pitándote, y eso hay futbolistas que no están adaptados, ¿no? Por lo tanto, yo pienso de que estos nuevos gestores de Loco por el Balón habrán tenido muy en cuenta, de hecho, creo que por eso vienen futbolistas de categorías superiores, para que sepan adaptarse mejor a la presión. Y bueno, creo que ese factor lo habrán tenido en cuenta, ¿no? No se firma solamente un futbolista por su perfil técnico-táctico, ¿no? También psicológico, y en el psicológico entra fundamentalmente la presión, ¿no? Por lo tanto, creo que si se están haciendo las cosas bien, que aparentemente de cara a la galería parece que son bastante buenas, esperemos que luego no nos salga ningún Cases por ahí y nos diga que la presión y eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se están poniendo bien las bases. Creo que esto va a ser un proyecto muy ilusionante, de hecho ya con tantos aficionados, y creo que al final vamos a llegar a los 10.000 como mínimo, porque hay mucha gente ilusionada que están de vacaciones y están locos por llegar para sacar su abono. Y por lo tanto, bueno, esperemos que al final esto que ha partido con un buen pie finalice con un buen pie. ¿No habrá Cases en esta plantilla, no, Dani? Bueno, esperemos que no. La verdad es que ¿no? la mayoría de los que han llegado son de superior categoría y creo que la clave va a estar en el funcionamiento colectivo. Si el equipo funciona como equipo y todo va bien, todo va rodado desde el principio, pues los jugadores se crecen. Hemos visto en la temporada de Javi Gracia que desde el principio se marcó una línea y los jugadores no se hablaba prácticamente nada de presión. Siempre surge cuando vienen los resultados, vienen las dudas por ello, y claro, ya depende del carácter de cada jugador. Pero cuando un equipo rinde como equipo, funciona muy bien como bloque, ya lo hemos visto otras temporadas como la de Víctor Espárrago o la de José González en segunda, que los futbolistas dan más incluso de lo que tienen. Entonces es importante que el equipo funcione como equipo, que es que lo que ha faltado en los últimos años. Buenos jugadores son, lo han demostrado en otros equipos, y ahora bueno, esperemos que lo demuestren aquí y que se forme un bloque que pueda competir no solo por el campeonato, sino después al final de liga, en el playoff, luchar contra otros equipos, que sepan manejar las situaciones de los encuentros, que no ocurra como ocurrió el año pasado, que se encajaron muchos goles en los últimos minutos, y eso es por no saber también manejar muy bien los tiempos. El partido, los goles que se encajaron contra los Hospitales, desgraciadamente no fueron un hecho aislado. Eso es en equipos que sean sólidos, que estén muy bien trabajados, es más complicado. Una vez te puede ocurrir, lo ocurrió al Atlético de Madrid en la final de la Champions, pero durante la Liga, ¿cuántos goles encajó al final? Sabían defender, pues sí. Y eso es lo que hay que lograr este año. Vamos a ver si es verdad. Entre Calderón pues tiene la clave para que también se haga un equipo. Sin más dilación, vamos a ver lo que es el resumen de ese tercer partido de pretemporada del Cádiz en Chiclana, el disputado el pasado sábado. El Cádiz que salía con Aulestia, con Quique López, de nuevo en el lateral, conservando Miquel Martín de central, Óscar Rubio, Mantecón, Espinosa, Galindo, Villar, Machado y Airán Cabrera. El Chiclana, por su parte, con Alberto Herrera, Fran Benítez, José Antonio, Vela, Sigüenza, Estudillo, Adrián, Barrena, Torres y Agustín. Era el 11 del equipo de Otero, el técnico del conjunto chinarero. Un partido que comenzó con minutos de, yo diría que de tanteo entre los dos rivales, los dos equipos, sin demasiadas ocasiones en ningún y otro bando, hasta que llegaron los goles, pero como digo, quizás un partido en el que Cádiz, bueno, pues hizo de nuevo probatura Antonio Calderón, y que se adelantaba en el minuto 10 con este gol de Fran Machado, que hacía su primer tanto como cadista. Fran Machado, que jugaba de media punta con Airán Cabrera por delante, con una posición, bueno, que puede utilizar Calderón con el ex jugador del Real Jaén. Fran Machado, que tiene que ser un jugador importantísimo, ¿eh? Sí, se ve, perdón, en esa jugada se ve que tiene calidad y tiene la suficiente sangre fría como para controlar y
y hacerle al Finalizar. portero una leve vaselina muy bonita. Aquí en el 13 vemos el segundo gol de la tarde-noche, obra de Juan Villar, que hacía en el 13 el 0-2, el Chiclana que tenía algunas ocasiones, aquí un remate de cabeza que se marchaba fuera por poco, aquí Airán, que también pues iba a tener protagonismo, que finalmente no conseguía el jugador amarillo finalizar la jugada en línea de gol. El césped que estaba, lo vemos en la imagen, estaba quizá como suele estar el de Fontanal, ¿no? Ya que ¿no? Suele estar siempre así, más o menos. Es ¿no? el campo del municipal. El municipal, perdón, sí, el municipal. Pero que siempre lo solemos ver así, ¿no? Sí, la verdad es que no presta muy buenas condiciones a lo largo de la temporada y bueno, y por mucho que hayan querido tenerlo en condiciones, pues la verdad que el campo tiene mucho desperfecto. No es como el de... La verdad es que estuvimos en el puntazo de la derrota y eso era una maravilla, ¿eh? Como tenían el césped en el campo de la Roteña. Tampoco estaba tan mal, ¿eh? Es un campo que siempre le ha costado mantenerse, pero yo le vi, a pesar de que sean algunas calvas, le vi buen aspecto general. Muchos cambios en la segunda mitad. En el Cádiz continuaba Ulestia y entraban George, Fal, Pepe, Tomás, Garrido, Gerardo Navarrete, el canterano Paquito, Quique Márquez, José Mari y Jonah. Era el 11 de Antonio Calderón en esta segunda mitad, como hemos visto, con muchos cambios, también cambios en el Chiclana. La presencia de los canteranos que está siendo, yo diría que muy destacada en los últimos partidos amistosos. Aquí, tú lo decías, Manolo, antes, el Galindo, que se marcó un muy buen partido, y desde luego un jugador que viene pisando fuerte desde atrás, ¿no? Desde el filial. Sí, tanto Galindo como Paquito, Diego, que estos últimos partidos no ha podido jugar. Yo creo que estando el Cádiz en segunda vez, pienso yo, si con las instalaciones que ahora tenemos del Rosal, yo creo que la presencia de canteranos en el primer equipo tiene que ser una obligación por parte del club, ¿no? Considero que tiene que haber 4 o 5 jugadores de la cantera mínimo, como miembros del primer equipo, y si no pueden jugar, pues que actúen con el filial o con los juveniles en función de su edad. Ahí veíamos el 0-3, obra de Tomás. El lateral del Cádiz, que marcaba también su primer gol como cadista, el jugador del campo de Gibraltar, que por cierto se está hablando mucho en los últimos días de si va a continuar, de si no, dependerá también mucho de Andrés Sánchez, que el sábado tampoco jugó porque sigue con problemas en el tobillo, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa posición hay que reforzarla. El lateral zurdo es delicado. El lateral zurdo es delicado porque no hay muchos buenos zurdos en el mercado. No hay muchos zurdos, y contra más avance la pretemporada, menos van a estar sueltos por ahí que se puedan traer al Cádiz. Y bueno, Andrés Sánchez, independientemente que se recupere, es un futbolista que se ha perdido muchos partidos, que el Cádiz ha notado las carencias cuando no ha estado, y que bueno, y que Tomás también en aquella ocasión, incluso estando bien, tampoco participó y se sacrificó a que el central jugara de lateral izquierdo. Por lo tanto, esa posición yo creo que si se quiere hacer un equipo sólido en defensa, hay que afianzarla con un hombre que te garantice que va a jugar un mínimo de partido relevante, ¿no? Con un número bastante relevante. Lo que tiene Tomás es que es sub-23, eso es importantísimo. Sí, claro, bueno, en esa posición también está Diego González. Yo coincido con Jesús, el año pasado se vio que con la falta de Andrés eran continuamente parches, que si se colocaba a Josete o a pierna cambiada a Ceballos y Dalmau, y fue todo un quebradero de cabeza. Ahora es el tiempo para poder solucionarlo, contratar a un jugador que venga para titular y luego, bueno, que dispute el puesto con Andrés, si finalmente se recupera. En el caso de Tomás, creo que lo que le hacen falta son minutos. El año pasado se lo pasó en blanco con la lesión, es un futbolista muy joven que todavía le faltan adquirir algunos conceptos defensivos porque él ha jugado mucho de centrocampista y como atacante, entonces creo que le vendría bien una sesión a un club de segunda vez, tampoco pasa nada, es muy joven. Raúl López la primera temporada también jugó en el Melilla, cedido, coincidiendo con el servicio militar, y después bueno, vino y fue un jugador estandarte. El que sí creo y que tiene muy buenas maneras, si le dan continuidad, Diego González, tanto de central como de lateral. Lo que pasa es que es verdad que Diego, yo creo que lo ve más Calderón más como central, porque por el físico que tiene, que es un chaval que yo creo que tiene físico. Muchísimas condiciones. Y yo particularmente, los minutos que le he podido ver a Tomás, si es verdad, coincido con el compañero que el año pasado que ha estado demasiado tiempo en blanco, pero yo le veo condiciones. Y entiendo también que tampoco debe ser tan difícil cubrir las posiciones, por ejemplo, de los laterales, ¿no? Que creo que en un equipo de fútbol son situaciones básicas, ¿no? Pero considero que
que Tomás tiene condiciones como para ser un primer recambio del aparente titular que es Andrés. Y digo aparente porque luego el desarrollo de la temporada dirá quién jugará, ¿no? Y un entrenador se la juega a tener a un canterano, que es Tomás, que viene de un año en blanco, y a un Andrés Sánchez que te genera una incertidumbre por esa lesión de tobillo de la que parece que no termina de recuperarse. ¿Te la puedes jugar con esos dos jugadores en esa banda? Como se está conformando la plantilla, no. Es decir, si verdaderamente se está tirando de talonario... Exactamente, porque hay posibilidades de fichar, dices tú, ¿no? Claro, cuando no hay recursos, pues tú haces... Te aguantas con lo que hay, haces las variantes que necesites, y con los jugadores que tienes, pues cambia la posición como pasó el año pasado. Pero ahora que estamos creando un equipo, que estamos haciendo un desembolso bastante importante, yo creo que esa posición había que afianzarla. Si Andrés, los médicos creen que de la temporada se va a perder un número de partidos bastante importante, yo no me la jugaría. Tomás, para futbolista como recambio, sin problema, me lo quedo. Pero Andrés, si no me garantiza que va a jugar muchos partidos, buscaría a un futbolista que estuviera en mejores condiciones físicas y que me pudiera garantizar que iba a jugar largo en la temporada. Fíjate que es una situación similar a la de la temporada pasada con Jorge Luque, que también tenía problemas, y al final Agné decidió quedarse con Fall, descartar a Carlos Álvarez, quedarse con Fall por si Jorge Luque fallaba, y al final Jorge Luque yo creo que aguantó bien prácticamente durante toda la temporada. Claro, pero es el problema de la segunda vez, de las fichas, 16 fichas profesionales. Ahí está. Y el año pasado se agravó porque, bueno, Gauss y los italianos la verdad que no tuvieron mucho tino con los jugadores menores de 23 años. En este caso la cartera de jugadores de loco por el balón, de jugadores menores de 23 años, creo que tienen capacidad para conseguir jugadores importantes, como ya lo hicieron en otras temporadas, cuando estuvo aquí Calamburg, que había jugadores sub-23, Murillo, Dioni y más futbolistas que, bueno, que no tenían ninguna diferencia con otros profesionales. Con lo cual, bueno, habrá que esperar el caso de Andrés a ver qué es lo que sucede, pero sí sería muy importante que no se repitan los errores del año pasado, que ya tenemos experiencia en ese lateral izquierdo, y que o bien se confía realmente en que los técnicos, tanto Diego como Tomás, puedan ocupar esa posición en caso de que no esté, confíen plenamente, o si no, que traigan algún jugador que venga para titular o competirle el puesto a Andrés. El lateral George pues también se ve un tío muy rápido, que tiene un puntito, está cuajando dando buena imagen, sí. Tiene un puntito físico importante para jugar en esa posición. Bueno, pues en fin, yo considero sinceramente que en la primera plantilla tiene que haber sí o sí 3, 4, 5 canteranos. O sea, y porque tiene que ser el espejo para los chavales, para que vean pero ya traemos, Manolo, en el debate de que esos 3, 4, 5 canteranos tienen que haber sido por lo menos titulares el año pasado en el filial, que tampoco lo han sido, ¿no? Algunos de ellos. Es que ya entraríamos mucho en un análisis muy profundo de eso, ¿no? Pero yo considero que el tema de los canteranos del primer equipo, sinceramente, tiene que ser una decisión por parte del club. Yo siempre he tenido la idea de cuando se termine la temporada, que haya una reunión importante entre todos los técnicos del club, más la Secretaría Técnica, y de ahí se lanza una opinión importante, ¿no? Porque un técnico se puede equivocar, pero cuando 5, 6, 7 técnicos que han estado viendo a esos jugadores casi a diario en el Rosal dan una opinión, ya es una opinión contrastada, ¿no? Y creo que tanto la Secretaría Técnica como el cuerpo técnico del primer equipo tiene que aceptar esas decisiones. O sea, es como si ahora viniera pues al Madrid o al Barcelona cualquier técnico de fuera y dijera que por ejemplo Carvajal no puede jugar, o jugadores importantes de la cantera. No, señor, los entrenadores tienen que respetar el trabajo de años atrás, eso está clarísimo. Bueno, pues veremos qué pasa tanto con Tomás como con Andrés Sánchez. Veremos si uno se va, los dos continúan, estaremos al tanto. Vamos a hacer un primer alto en el camino y a la vuelta más cosas, y conocemos el calendario de este año en el grupo cuarto de Segunda División B, aquí en Carranza 10.